Vamos a comenzar entonces en esta tarde el estudio de esta nueva carta, epístola. Epístola es una forma de llamar a las cartas. Encontramos en la Biblia, y ustedes saben que el apóstol Pablo fue uno de los autores más prolíferos que tenemos en el Nuevo Testamento, bajo la guía, la inspiración del Espíritu Santo. Y encontramos aquí en este primer versículo que leemos: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Nuestras cartas en la actualidad, bueno, prácticamente ya no se mandan cartas, solamente emails, ¿verdad? Pero uno pone en el encabezado un saludo y luego el contenido, y generalmente al final se pone el nombre. Bueno, en la antigüedad acostumbraban a poner lo que se llama la salutación. Primero, quién era el que enviaba la carta, o quién era también el partícipe en la autoría de esa carta. En algunos casos los escritores, saben, los amanuenses. Pablo tuvo personas que colaboraron también en ese sentido. En esta carta, el apóstol Pablo, obviamente el autor principal, pero él incluye allí a estos otros dos hermanos, a Silvano y a Timoteo. Y es bueno, ya que vamos a estudiar esta carta, ¿verdad?, considerar también estos dos hermanos. Entendemos que ellos fueron colaboradores en el ministerio del apóstol. No podemos llegar a asegurar que la carta es producto de la autoría de los tres. Más bien entendemos este texto como un saludo inclusivo del apóstol Pablo, en el sentido de que estos dos hombres estaban colaborando con él e incluso tuvieron una participación en el ministerio fundacional de la iglesia en Tesalónica. Entonces, consideremos en primer lugar a Silvano. Este Silvano, conocido también como Silas. El nombre de él es la versión griega, ¿verdad? Silas, del nombre Saúl, ¿verdad? Nombre semita. Y dicen que Silvano es el nombre romano, no porque sea una traducción, sino más bien por una semejanza fonética. Esto pasa en algunos casos. Por ejemplo, algunos saben que mucha gente que se llama James en inglés, cuando vienen aquí le dicen Jaime, no porque sea la traducción literal, sino porque suena parecido. Bueno, este hombre, Silvano o Silas, era un miembro de la iglesia en Jerusalén. Y la primera aparición la tenemos allí, acompáñenme por favor, en Hechos capítulo 15. Ustedes recuerdan que Hechos capítulo 15 fue un momento clave para la iglesia primitiva, porque fue el concilio de Jerusalén donde se resolvieron asuntos principalmente con la cuestión de los judaizantes. Entonces, este concilio fue bien importante para defender el evangelio de la gracia, la proclamación del mensaje por medio de la fe, separada por completo de las obras, como un requisito del cumplimiento de la ley, como un requisito para la salvación. Bueno, aquí en Hechos capítulo 15, en el versículo 22, se menciona a Silas. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces Silas fue un hombre de iglesia local. Allí él desarrollaba su ministerio y era reconocido entre los hermanos. Y qué bonito es pensar eso, queridos hermanos, que si ha de haber en algún momento, ¿verdad?, algún hermano que tenga una participación más activa en el servicio, en este caso iban a ser emisarios, ¿verdad?, para con otras iglesias. Podríamos hablar de una labor misionera, podríamos hablar también en un sentido de una labor evangelística y de enseñanza. Ese hombre que fue levantado en esa congregación, sin duda llamado por Dios, sale de una iglesia local, y eso es algo que debemos promover
y hacer entender, ¿verdad? Porque tristemente muchas veces hay una idea de misioneros que no salen de iglesias locales o que no tienen iglesias locales a las cuales responden. Yo comenté en algún momento, en mi tiempo de formación, de estudio de la palabra de Dios en el seminario donde estaba, existía esa idea de organizaciones paraeclesiásticas, donde alguien podía ser llamado misionero y ir a la misión y hacer una tarea prácticamente que pastoral. Gracias, hermano. Prácticamente que pastoral, pero no eran enviados por iglesias locales o no salían, no surgían de iglesias locales. Aquí tenemos entonces a este hermano Silas saliendo de una iglesia local. Vean el versículo 27 del mismo capítulo, Hechos 15. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra harán saber lo mismo. O sea, se repite esa idea de que eran enviados de la iglesia. Y en el versículo 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también, la referencia a Pablo y Bernabé, eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, que realizaron una labor ministerial en Antioquía. Esta idea de profetas, no tanto la idea del profeta de que anuncia el futuro, sino más bien el enseñador de la palabra. Eran enseñadores de la palabra. Por eso dice que el propósito fue consolar y confirmar a los hermanos con abundancia de palabras. Quiera el Señor levantar en medio de nosotros hermanos capacitados para usar las Escrituras, para enseñar a otros, para confirmar y consolar a otros en la fe. Ahora bien, Silas acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Precisamente ahí, cuando fue enviado de Jerusalén a Antioquía, se quedó en Antioquía. Y fue ese el momento en el cual el apóstol Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero, y ustedes saben que hubo una cierta diferencia con Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y el apóstol Pablo no quería ir con él porque lo había abandonado en el primer viaje misionero. Entonces, Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo toma a Silas o a Silvano. Y esto lo vemos entonces en la Escritura, el versículo 40 del capítulo 15 en Hechos, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Es decir, que Silas acompañó al apóstol Pablo desde el inicio de su segundo viaje misionero, y el propósito del segundo viaje misionero del apóstol Pablo era confirmar las iglesias por las cuales habían ido primeramente. Yo no sé cuántos de ustedes lo hacen, pero es interesante a veces ir a la parte de atrás de la Biblia donde están los mapas. No sé si su Biblia generalmente tienen mapas. Si ustedes ven, toman un momento y ven en su Biblia, si tiene mapa, pueden ver los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, si ustedes miran el dibujo del primer viaje misionero, van a ver que el apóstol Pablo sale de la iglesia de Antioquía, en una región que es llamada Siria, y emprende su viaje, ¿verdad? Por el mar, va a Chipre, de allí va a la parte de Antioquía de Pisidia, luego regresa y nuevamente navegando vuelven a Antioquía. Es decir, que el primer viaje misionero del apóstol Pablo abarcó la zona de Siria y parte de la zona de Capadocia. Entonces, entre las iglesias que visitó allí, ¿verdad? Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y luego regresan a Antioquía. En cambio, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él hace el viaje desde Antioquía, pero en el sentido inverso. En lugar de ir por mar, ellos eligen ir por la zona de tierra, ¿verdad? Entonces, viajan en la dirección hacia el norte, Capadocia, Galacia, y podemos decir que hasta ahí eran las iglesias que habían visitado. Y la lógica de pensamiento sería, si iban a confirmar las iglesias, iban a volver para Chipre y regresar nuevamente a Antioquía. Sin embargo, hay un punto interesante en este viaje,
que se da, que es el momento en el cual ellos van a tener una visión, la visión del joven macedonio, que los anima a pasar a una nueva región. Y esta nueva región precisamente es conocido como Macedonia. En esta región es donde estaba la iglesia de Tesalónica. Ahora, no me quiero adelantar. Quiero hacer notar esto. Estamos hablando de Silvano, ¿verdad? Silvano toma el lugar de Juan Marcos y va con Pablo en este segundo viaje misionero. Antes de llegar a Tesalónica, pasan por Filipo. Y ustedes saben lo que le pasó en Filipos, ¿verdad? Fueron presos y estaban en la cárcel y cantaban himnos, ¿verdad? Pablo y Silas. Y viene el terremoto, ¿verdad? Y la evangelización posteriormente del carcelero. Y desde ahí, entonces ellos pasan a Tesalónica. Entonces vemos que Silas fue un compañero del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y participó de las tribulaciones por causa del evangelio. Él fue un compañero fiel y le ayudó al apóstol Pablo grandemente en su misión. Incluso es mencionado también por el apóstol Pedro en una de sus cartas, en Primera de Pedro, cuando dice que enviaba la carta por conducto de Silvano. Posiblemente sea la misma persona. Ahora, ¿dónde entra Timoteo en este viaje? Bueno, aquí estamos entonces. Cuando sale Pablo de su segundo viaje misionero, dice en Hechos capítulo 16, si lo tienen ahí abierto, pueden leer el primer versículo, que llegaron a Derbe y a Listra. Derbe y Listra eran parte de las iglesias que habían visto en su primer viaje misionero y pasaban a confirmar. Y dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que están en Listra y en Iconio. Y dice versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces todo nos da a entender de que en este viaje ya estaba el apóstol Pablo junto con Silas y con Timoteo también. Entonces Timoteo es más conocido por nosotros, ¿verdad? Porque es el discípulo de Pablo, alguien que seguramente conoció al Señor por su ministerio y se une al apóstol Pablo en su segundo viaje. Tenemos algunas dudas porque cuando leemos posteriormente, como les mencionaba recientemente, cuando Pablo estuvo en Filipo, estuvo acompañado con Silas, no se menciona a Timoteo, entonces no sabemos con total seguridad si es que Timoteo estuvo con Pablo y Silas incluso en Filipo, pero él no fue apresado, o si él se unió después. Pero ciertamente, como vemos aquí en este texto, Pablo le tomó, le circuncidó porque quería que venga con él y posiblemente le acompañó desde ese momento. Entonces, este joven llamado Timoteo, hijo de una mujer y una abuela, que instruyeron a Timoteo en las Escrituras y nos dan un muy bonito ejemplo, ¿verdad?, para la labor maternal. En el caso de Timoteo, tristemente, su padre no parece haber sido creyente, pero sí se habla de la fe de su madre Eunice y su abuela Loida. Y eso es un ánimo también para la labor que realizan las hermanas en la instrucción de los niños. Entonces, vamos a considerar ahora, esto es toda una introducción, yo quiero ir al texto, ¿verdad?, en el cual vamos a meditar, pero ver estos textos que son historia y están en la Biblia nos van a ayudar a tener un panorama más claro de la carta que vamos a estudiar. Entonces, recordemos, Hechos 15, el Concilio de Jerusalén. Se menciona a Silas como alguien ejemplar entre los hermanos. Van a Antioquía, allí Pablo sale en su viaje con Silas, Bernabé se va con Juan Marcos en otra dirección. En el inicio de este viaje misionero se unen
Timoteo, en Derbe y en Listra. En Filipos, cuando son encarcelados, el apóstol Pablo y Silas son los que están mencionados. Allí, capítulo 16, del versículo 11 en adelante, y vemos luego que al partir de allí, cuando salieron de la cárcel, recuerdan que fueron consolados en la casa de Lidia, los hermanos salieron para Tesalónica. Vamos a leer entonces ahora Hechos, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a continuar leyendo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Entonces, hasta aquí leemos. Ya añadí esa parte donde es la obra en Berea, pero como ustedes ven, está ciertamente relacionado el ministerio del apóstol Pablo, de Silas, y ahí se vuelve a mencionar a Timoteo. Entonces, ¿qué es lo que vemos que acontece aquí en esta ciudad, en Tesalónica? Llega el apóstol Pablo y, como era su costumbre, predica en las sinagogas. Siempre el apóstol Pablo llegó a lugares donde para predicar el evangelio partía de un punto en común, que era la palabra de Dios, y llegaba a las sinagogas porque los judíos tenían las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo tomaba las Escrituras para hablarles a ellos que Jesús es el cumplimiento de las profecías, que es el Mesías, que es Él a quien anuncia, dice, el que resucitó de los muertos. Eso dicen las Escrituras. Era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto era lo que tenían que creer no solamente los judíos, sino también los gentiles. Este es el mensaje del Evangelio. Es el Cristo, es el Salvador, es quien Dios ha enviado para reconciliar al hombre con Dios. Los judíos ciertamente le rechazaron, no solamente lo
lo condenaron a Cristo, lo rechazaron en su ministerio, sino que lo mandaron a la muerte, lo condenaron y como bien dijo el apóstol Pedro, vosotros matasteis al autor de la vida. Pero ciertamente este evangelio no solo es predicado a los judíos, sino también a los gentiles. Y en el libro de Hechos vemos cómo los gentiles venían a la salvación. Entonces el apóstol Pablo comprende que su llamado era anunciar el evangelio a los gentiles. Este es lo que Dios le dice a Pablo al llamarlo. Pero esto no significa que no iba a seguir anunciando a los judíos. Y él busca en todo lugar que haya una sinagoga, hablarle a los judíos porque partían de una misma base en común, las Sagradas Escrituras. En este caso, en Tesalónica, él dice que estuvo allí por 3 días de reposo. Los estudiosos dicen que este fue el tiempo en el que él estuvo en la sinagoga anunciando el evangelio, pero posiblemente fue mucho más el que permaneció con los gentiles, con los hermanos. Estas personas que estaban en la sinagoga, entre ellos gentiles, que iban a la sinagoga y que recibían la enseñanza de la palabra, estos fueron los que creyeron y se juntaron a Pablo y a Silas. Dice, de griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Pero los judíos que no creían, es decir, el rechazo, la rivalidad partió primariamente de los judíos, fueron los que provocaron toda esta persecución. Vean lo que hacen, versículo 5, toman a sueldo personas malvadas, ¿verdad? Para que hombres malos, ociosos, para que hagan un problema en la ciudad. Lo afectan a Jasón, que Jasón fue aquel que los recibió, aquel hermano que de algún modo manifestó no solo fe en el Señor Jesucristo, sino también con sus obras, el amor que tenía por el Señor, por su obra, y lo acusan a Jasón por recibirlo. Y una vez más sale, hermano, y tengo que volverlo a mencionar, el asunto del gobierno. Vean cómo el cristianismo prácticamente siempre se ha tenido que enfrentar a su principal perseguidor, que es el gobierno. Aquí tienen que enfrentarse con este argumento que plantean los malvados, que se oponen a César. Bueno, ciertamente eran otros religiosos los que querían provocar ese tropiezo, y es por eso que van a acusarlo de esta manera a las autoridades de la ciudad. Y fue necesario incluso que Jasón saque de su bolsa dinero y pague una fianza para que ellos salgan de la cárcel. Y evidentemente lo mejor en esa circunstancia era que Pablo y Silas pudiesen ir hacia otro lugar, y esto es lo que hicieron para tratar de apaciguar las aguas. Entonces es ahí que ellos van hasta Berea. En Berea la situación parece ser un poco distinta, porque los judíos en la sinagoga fueron los que tomaron con mayor respeto y mayor nobleza las Escrituras. No los acusaron inmediatamente, no los rechazaron inmediatamente o los persiguieron, sino más bien que dijeron que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si esto era así. Entonces, estas personas de Berea, muchas veces lo utilizamos para hablar de creyentes, ¿verdad? Pero ciertamente estamos hablando de 2 sinagogas. Estos judíos de Berea fueron los que tomaron la prudencia y la delicadeza de verificar en las Escrituras si efectivamente el evangelio calzaba o no calzaba. Cuando Pablo dice que eran más nobles que los de Tesalónica, no está comparando iglesia con iglesia, está comparando sinagoga con sinagoga, ¿verdad? Entonces la diferencia está en que esta gente de esta sinagoga no rechazaron el evangelio de plano, sino que se propusieron analizar las Escrituras a ver si efectivamente Jesús era el Mesías. Y fue por eso, dice, que muchos creyeron. Evidentemente el que rechaza la palabra de Dios de plano, rechaza la Escritura, no va a poder llegar a la fe, pero aquel que tiene apertura para la Escritura y se dispone a estudiarla, el Señor puede abrirle el entendimiento. Pero ¿qué pasó? Aquellos que hicieron el alboroto en Tesalónica vinieron
a Berea. Y otra vez entonces se vuelve a producir la persecución. Por eso nuevamente Pablo tiene que irse, pero se quedan allí Silas y Timoteo para continuar temporalmente la obra. Entonces, esto es una manera de ver, hermanos, la introducción de esta carta. Esta es una iglesia, podemos decir, nueva, una iglesia que se establece por medio de un viaje misionero, por medio de este hombre que Dios está utilizando y estos colaboradores que están apoyándole. Es una iglesia que parte de una predicación en una sinagoga judía, pero principalmente está conformada por gentiles que evidentemente tenían conocimiento de las Escrituras por su cercanía al entorno de la sinagoga. Y es una iglesia que es nueva porque evidentemente el apóstol Pablo no pudo estar mucho tiempo allí. Algunos sugieren que pueden haber sido unos 3 meses y luego sale huyendo por la persecución. Quizás Silas y Timoteo estuvieron un tiempo más, pero no mucho más. Luego tuvieron que encontrarse con el apóstol Pablo. Entonces esto lleva al apóstol Pablo a la necesidad de escribirles una carta. Y esta carta que vamos a estudiar, entendemos, es el mensaje del apóstol Pablo para esta iglesia que se había establecido. Y sería interesante considerar dónde posiblemente estaba el apóstol Pablo cuando la escribió. Algunos teólogos sugieren que posiblemente él estaba en Corinto, que fue un lugar donde estuvo bastante tiempo. Y si seguimos pasando las hojas del libro de los Hechos, vamos a ver que llega a Corinto en el capítulo 18. Entonces, posiblemente un año después, esta carta es escrita. Es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Seguramente después de la carta a los Gálatas. ¿Y cuál es el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta? Bueno, sin duda era confirmar esta iglesia, era animar a los hermanos, era avanzar en la instrucción y en la formación de ellos como discípulos de Cristo. Pero lo que vamos a ver en estos primeros pasajes es que el apóstol Pablo eleva palabras de reconocimiento, palabras de gratitud a Dios por lo que Dios había hecho en ellos y por cómo ellos habían respondido al Evangelio. Veamos nuevamente el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Nada más como una pequeña nota. Es la iglesia de Dios en esa ciudad. Y es bonito esta frase que pareciera ser que expresa pertenencia, ¿verdad? Es la iglesia de los tesalonicenses, como si le perteneciera a ellos, pero sabemos que es la iglesia de Dios. Pero ¿cuántas veces también nosotros decimos así? ¿Verdad? La iglesia de los hermanos de Liberia, la iglesia de los hermanos de Miramar o de los Lagos. No es que nos pertenezca a nosotros. Es la iglesia de Cristo, pero sí tenemos ese sentido de identificación, de pertenencia con la iglesia del Señor. Y esto podríamos sacar aquí una aplicación acerca de la importancia de la membresía, porque eso tiene que ver con el compromiso. Para que alguien diga, esta es mi iglesia, estos son mis hermanos, tiene que haber una decisión voluntaria de unirse en doctrina y en práctica, y eso nosotros lo mencionamos frecuentemente con el concepto de membresía. Luego dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y esta manifestación doble de las personas de la Trinidad, creemos en la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En numerosas oportunidades es mencionado Dios Padre y Dios Hijo, y eso no es por minimizar al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es quien estuvo obrando en el momento de la escritura de esta carta. Es el que inspiraba al apóstol Pablo para poner lo que allí ponía. Sin embargo, en la obra de Dios Espíritu Santo, Él nos llama la atención sobre sí mismo como una persona. Quiere que pensemos en Dios Padre y en Jesucristo como el medio, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hemos visto
en muchas oportunidades en el Evangelio de Juan, cómo Jesús, que es el ser visible en su humanidad, que da a conocer al Dios invisible, es Él el que constantemente habla del Padre y de Él como el Hijo y de aquel que revela al Padre y aquel que hace la obra del Padre. Y aunque el Espíritu Santo no está siendo mencionado, está allí porque toda obra que hizo el Hijo es en el Espíritu de Dios. Es a esta iglesia a la que se escribe, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el deseo del apóstol y sus consiervos? Gracia y paz sean a vosotros. Y repite la fórmula, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos gracia y paz. Es cierto, este es un saludo, es una frase de un saludo, pero no está mal considerar esas dos palabras lo importante que son para nuestra vida. Este mundo vive sin gracia de Dios y sin la paz de Dios. Me refiero a las personas que están en sus pecados. La gracia de Dios ha sido manifestada a todos, pero muchos están rechazando a Jesucristo y están rechazando la gracia. Este saludo sin duda es más que un simple saludo, es un sincero deseo de que las personas comprendan el Evangelio y vivan a la luz del Evangelio. Y piense usted si no son dos necesidades en su vida y en mi vida. ¿No necesitamos de la gracia de Dios? Dice el Señor que nos da gracia sobre gracia. ¿No necesitamos aún más gracia? ¿No tenemos que acudir al trono de la gracia para hallar gracia? ¿No necesitamos paz? Usted dice, bueno, yo ya tengo paz con Dios. Sí, pero muchas veces necesitamos paz porque están nuestros pensamientos turbados, porque caemos en ansiedades o en preocupaciones. Recordemos que estas dos cosas son necesarias a nuestra vida y que si las deseamos para otro, no sea solamente un saludo, sino que sea un sincero deseo. La gracia de Dios sobre mis hermanos, la paz de Dios sobre mis hermanos, como la necesito para mi vida, también para la vida de mis hermanos en la fe. El versículo 2, leamos ahora, versículo 2 y versículo 3, y en estos versículos vamos a meditar. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzamos considerando que el apóstol Pablo expresa gratitud a Dios en sus oraciones. Y entonces hay dos aplicaciones aquí. Por un lado, la consideración de la importancia de la oración, porque el apóstol Pablo deja en claro aquí de que él participaba en oraciones por estos hermanos, pero también deja en claro de que esas oraciones eran expresiones de gratitud. La Biblia nos dice que la gratitud es la voluntad de Dios. Está claramente expresado de que debemos ser agradecidos. Sin embargo, tristemente muchas veces no tenemos gratitud en nuestro corazón. ¿Por qué no tenemos gratitud? ¿Será que no estamos considerando los beneficios que Dios trae a nuestra vida? Memorizábamos el versículo, ¿verdad? La tierra está llena de tus beneficios. Tristemente no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Yo pensaba en esta gente que de una semana para otro ya están en guerra. ¿Y cuántas cosas, cuántos planes que ellos tenían, de repente ya no los pueden realizar? Y ahora se encuentran allí, debajo del metro, refugiándose. ¿Cuántos planes materiales? ¿Cuántos planes en cuanto a las metas que iban a hacer en sus vidas, ahora se están viendo frustrados? Hermanos, consideremos
cuán importante es la gratitud, porque no sea cosa que tengamos que enfrentar la pérdida de las cosas que Dios nos da para que digamos, Dios, ¿por qué yo no te agradecí? ¿O por qué me quejé por esas cosas cuando en realidad más bien me estabas dando mucho más de lo que merecía? Pensemos por qué cosas debemos ser agradecidos. ¿Y sabe por qué está siendo agradecido aquí el apóstol Pablo? Por los hermanos en la fe. Ve, a veces en las iglesias ponemos el ojo en cosas, ¿verdad?, que quizás no nos gustan, nos incomodan y puede generarse algún tipo de separación entre un hermano y otro, y no me miró bien, no me saludó bien. Hermano, ¿qué pasaría si de repente empezara la persecución y cada uno fuera dispersado para un lado y ya no hubiese la posibilidad de reunirnos los domingos aquí y vernos el rostro y abrazarnos y preguntar, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su vida? Diríamos, ¿pero qué? Niños, peleándonos por cosas insignificantes, llenando mi mente de ideas o de prejuicios, en lugar de expresar el amor de Dios por mis hermanos y de dar gracias a Dios por mis hermanos. Ciertamente hay pecado entre nosotros y puede haber cosas que nos incomodan mutuamente. Pero aún así, si Dios nos ha dado hermanos en la fe, tenemos más cosas para agradecer que de quejarnos. Y tenemos entonces que hacer un esfuerzo en nuestro corazón para dar gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe. Tenemos que luchar contra la ingratitud. El apóstol Pablo aquí nos está dando el ejemplo. Dice que él oraba y agradecía por los hermanos. Y aquí tenemos otra aplicación. Nuestras oraciones generalmente, y no lo voy a decir por todos, porque puede que Dios le haya dado a alguno de ustedes victoria en eso, pero generalmente están dominadas por peticiones en lugar de gratitud. Y si miramos las oraciones en las Escrituras, la preponderancia de la oración no deberían ser las peticiones, aunque ciertamente es lícito que pidamos, sino la gratitud y la alabanza. Y podríamos pensar en el nivel de espiritualidad de nuestras oraciones cuando el mayor porcentaje de nuestras oraciones son peticiones y el menor es alabanza o es gratitud. El apóstol Pablo aquí manifiesta de que las oraciones estaban llenas de gratitud por los hermanos, ni siquiera era gratitud por cosas materiales que él había recibido, era de gratitud por los hermanos. Dígame usted qué cosas agradece y vamos a saber dónde está su corazón. Porque ciertamente, ¿quién no se siente contento cuando Dios le bendice materialmente? Cuando puede tener un carro nuevo, una casa nueva, cuando puede hacer un ahorro. Pero cuando alguien da gracias por cuestiones espirituales o por bendiciones espirituales, es porque está valorando eso para su vida. ¿Cuáles cosas Dios le está dando a su vida que son ciertamente muy valiosas, pero usted no está siendo agradecido con ellas? Y allí podríamos considerar a nuestros hermanos en la fe, la familia de Dios. También el apóstol Pablo aquí nos da un ejemplo en cuanto a la disciplina espiritual, porque él dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, en nuestras oraciones. Muchas veces nuestra falta de disciplina espiritual podría resumirse en que somos desmemoriados, ¿verdad? ¿Por qué no oramos por nuestros hermanos? Me olvido de orar por mis hermanos, me olvido de lo que está viviendo, me olvido de sus pruebas, me olvido de la hora de la oración. Pero no nos olvidamos de las cosas que realmente nos importan. Tendemos a olvidarnos de aquello que no calza un lugar sumamente importante en nuestra mente. Las cosas que son valiosas e importantes, usted no se va a olvidar de ellas, no necesita ni que nadie se las recuerde. Nos ponemos alarmas generalmente para aquellas cosas que no queremos. Se pone una alarma para un medicamento porque usted no quiere tomar el medicamento. Pero para las cosas que son importantes, usted la está esperando, está ansiando, deseando. Bueno, para el apóstol Pablo eran importantes estos hermanos. Y evidentemente era importante orar y era importante agradecer.
Entonces él nos está dando un ejemplo en tan solo una frase de gratitud, de disciplina espiritual de la oración y de buena memoria en aquellas cosas en las que debe ser agradecido. Quiera el Señor también animarnos a nosotros por medio de esta frase y desafiarnos de manera práctica a decir, yo podría esta semana ponerme como aplicación de este sermón, empezar a pensar en mis hermanos y a dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en ellos. Ciertamente, Dios está haciendo una obra en mis hermanos. Puedo verla. Tengo un testimonio de esa obra en sus corazones. Puedo alabar a Dios porque Dios quiere que le agradezca. Dios quiere que le muestre que eso para mí es importante. Usted no agradecería por nada que sea malo, que sea negativo, que sea adverso. Usted no va a agradecer por las debilidades en las que el hermano tropieza o peca, no. Usted va a agradecer por las cosas buenas que hay en ese hermano y en esa hermana. Como asimismo, si pide, va a pedir para que esas cosas abunden, para que el hermano siga avanzando en la fe, para que pueda ser de un ejemplo para otros, como usted pide por su propia vida y pide por los hermanos, así también que sea la gratitud. Ahora, ¿qué es lo que Pablo agradece? ¿Qué es lo que él recuerda de ellos? El versículo 3 nos da el bosquejo prácticamente de este sermón, el cual yo titulé Frutos espirituales de vidas transformadas. Nos habla de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Ahí están los 3 puntos. Pablo está reconociendo estas cosas en esta iglesia, una iglesia nueva, una iglesia en la cual pudo estar poco tiempo, pero fue el tiempo suficiente para poder verlas y para poder saber, por boca de Silas y de Timoteo, de que estas cosas estaban en ellos. A la vez, el apóstol Pablo los está instruyendo. ¿Por qué los está instruyendo? Bueno, como nos está instruyendo a nosotros, con la simple frase de decir de que hace memoria de Dios en sus oraciones y da gracias. Ya nosotros sacamos aplicaciones para nuestra vida. También los tesalonicenses estaban aprendiendo de ese ejemplo de Pablo. Están aprendiendo la importancia de la gratitud, están aprendiendo la importancia de la disciplina espiritual de la oración, están aprendiendo la importancia de valorar a los hermanos en la fe. Y le está escribiendo una carta porque desea edificarlos. Es como si el apóstol Pablo les dijese, empezaron bien, hermanos, en la fe. Yo me acuerdo de estas cosas y he oído el testimonio de estas cosas. Sigan adelante. Son palabras de ánimo. Son palabras de alabanza a Dios. No los está alabando directamente a ellos como para que ellos se jacten, sino que está dando gracias a Dios por la obra de Dios en ellos, pero a su vez reconociendo de que esa obra no fue pasiva en ellos. Ellos tuvieron una participación activa. Y ciertamente nosotros debemos dar gracias a Dios por cualquier crecimiento o desarrollo espiritual en nuestra congregación, pero no al punto tal de jactarnos pensando de que es algo que nosotros logramos en nuestra fuerza, sino es la gracia de Dios en nosotros. Ahora quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué sentiría usted si alguien le dice que da gracias a Dios por su vida? No le da ánimo. Usted inmediatamente piensa que de algún modo esa persona está viendo una obra de Dios. No le trae consuelo saber de que la manera en la que usted está actuando, viviendo, está siendo de ejemplo para otros, está siendo de ánimo en la fe. Quizás trae algún consuelo a alguien que pasa alguna circunstancia similar. Esta carta, hermanos, en gran medida pone a la iglesia de Tesalónica como una iglesia ejemplar. No es una iglesia
perfecta, porque vamos a ver también palabras de instrucción, de exhortación y de corrección. Pero comienza hablando de algunas cosas en las cuales ellos eran como ejemplo y nosotros queremos aprender de buenos ejemplos. Entonces, por un momento, miremos a estos hermanos de Tesalónica y como iglesia digamos, queremos ser como ellos. No mirando al hombre por gloria en el hombre, sino porque si ellos siguieron al Señor de esa manera, nosotros también debemos seguir al Señor de esa manera. Cuando hablamos de otras iglesias que van más adelante en la reforma, en la fe, que han crecido en santificación, en piedad, nosotros queremos ser como ellos. Bueno, miremos por un momento a la iglesia de Tesalónica. Miremos los buenos ejemplos para imitar las cosas buenas, para que así también tengamos ánimo y tengamos consuelo en esa labor. ¿Y cuáles son estas cosas buenas? Vamos a verla brevemente una por una. La primera que se menciona es la obra de vuestra fe. Evidentemente, cuando el apóstol Pablo llegó y predicó el evangelio allí, no solamente reconocieron a Cristo como el Mesías, sino que entendieron que la salvación era por medio de la fe. Es decir, tenían que creer en Jesucristo como el Mesías, arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo como aquel que había muerto en la cruz cargando esos pecados para darle paz con Dios. Es decir, lo que menciona en el saludo, gracia y paz, ¿verdad? Viene por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, esta fe salvífica, como mencionamos muchas veces, la fe que salva, no es una fe separada de las obras, es una fe que produce obras. La fe verdadera produce obras. ¿Es la fe que produce obras una fe verdadera? Ahora también entendamos esto, puede haber obras sin fe. Porque hay gente que hace buenas obras en este mundo. Podemos hablar de obras de caridad, ¿verdad? Obras que pueden ser reconocidas como benéficas. Pero ciertamente no puede haber fe verdadera sin obras. O sea que las obras pueden estar sin fe, pero si ha de haber fe verdadera, esa fe tiene que llevar a las obras. Y cuando hablamos de obras, ¿de qué hablamos? No solamente de caridad. La caridad puede ser manifiesta, la bondad, ¿verdad? Que nos desprendamos de nuestro egoísmo para ceder de nuestros bienes. Ciertamente el apóstol Pablo con sus compañeros allí experimentaron el amor de Dios en esa bondad de ellos. Hasta la fianza le pagaron para que pudieran estar libres y seguir su camino. Pero es más que eso, es la obra del Evangelio en la vida que lleva a vivir una vida acorde a los mandamientos del Señor. Es la transformación de la vida. Es la obra de la santificación. Es la obra de poder moldear nuestra vida de acuerdo a una nueva cosmovisión, como hablamos en la mañana. Y lo vamos a ver luego, el estilo de vida que tenían estos hermanos, obviamente, cuando eran impíos, y cómo Dios los transformó. Pero entonces tengamos en claro, este cambio fue notorio. No fue solamente fe de palabra, fueron obras que ponían en evidencia ese cambio. Cuando hablamos con hermanos que quieren ser miembros de nuestra iglesia y nosotros le explicamos el proceso de membresía y le decimos por qué es necesario tomar un tiempo. Porque queremos ver esas obras. Y no es solamente obras de apariencia, las cuales cualquier impío podría hacer. Alguien puede estar en una iglesia y no ser creyente, ¿verdad? Alguien puede tratar a todos de manera muy afectuosa y no ser creyente. Es algo que va más allá, tiene que ver con su vida personal, tiene que ver con victoria contra el pecado, tiene que ver con cambios en la vida. Esta es la obra de la fe. Profesa fe en Cristo si va a actuar entonces en consecuencia. En segundo lugar, dice el trabajo de vuestro amor. Podríamos decir que obra y trabajo son parecidos, ¿verdad? Pero aquí está hablando que el motor de este trabajo
La actitud correcta de este trabajo es el amor. Evidentemente, aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo han conocido al amor porque Dios es amor. Y es el amor de Cristo que está en nosotros y que va a ser nuestro motor, nuestro patrón a la hora de actuar. El amor es el que nos mueve. No es simplemente quedar bien con los demás. No es el temor de los hombres. Es el amor. No es mero sentimiento. Y ciertamente el amor necesita ser perfeccionado. Todos amamos a Cristo si somos verdaderos creyentes, pero nuestro amor tiene que abundar más y más. También la Biblia nos advierte que el amor se puede enfriar. Entonces puede ser que nuestro amor por Cristo se enfríe. Puede ser que nuestro amor por nuestros hermanos se enfríe. ¿Y sabe lo que va a pasar si eso sucede? Nuestro trabajo se va a ver afectado. Porque el trabajo que es motivado por el amor a Dios y amor a Cristo, es el que agrada a Dios. Entonces puede ser que estemos trabajando y haciendo un montón de cosas, pero si hay falta de amor, entonces estamos construyendo, ¿verdad?, un castillo de naipes. Cualquier momento se cae. ¿Qué pasaría de un matrimonio en el cual no hay amor? Ahora, no estoy hablando de que no hay sentimientos, Estoy hablando de que no hay amor, porque algunas personas malentienden el amor y dicen, ya no siento nada por vos, entonces me voy. No, el verdadero amor no son sentimientos. El amor tiene que ver con compromiso y con responsabilidad. Usted decide amar a alguien, a su esposa, ¿verdad?, a la esposa, al esposo, y no es amarle a cambio de, sino no es verdadero amor. ¿Verdad? Usted le va a amar, usted se dispone a cumplir lo que implica amarle. En un matrimonio es la relación de fidelidad, de sacrificio, de provisión, de todo lo que el matrimonio implica. Cambia el rol, piensa en los hijos. Usted le diría a su hijo, no, ya no te amo más. Evidentemente, cuando los hijos están insoportables con sus desobediencias, usted no tiene buenos sentimientos para sus hijos. Por momentos uno se exaspera, ¿verdad? Y se cansa. ¿Pero acaso usted puede decir que no le ama? Usted va a decir, le sigo amando. Quizás los sentimientos en este momento no me ayudan, pero le sigo amando. ¿Por qué? Porque hay una relación que prevalece. Entonces la pregunta es, si la relación prevalece y es una relación de amor, ¿prevalece ahí su relación con Dios con amor? ¿O está pensando nada más que en sentimientos? ¿Prevalece su relación con los hermanos por amor? ¿O está pensando nada más en lo que siente satisfactorio recíproco de lo que los hermanos hacen por usted? Ah, sí, me quieren, si me llaman, si me cuidan, entonces yo sí les amo. El trabajo de vuestro amor. Pablo está reconociendo que había amor en ellos, que había un amor filial, que era manifiesto. Dice la Escritura que no debemos amar de lengua o de palabra. Hermanos, a alguna persona le cuesta decir te amo y ciertamente puede ser una deficiencia, pero otros lo dicen con tanta facilidad y puede caer allí en un error de decir fácilmente los amo y sí como los amamos, que esto y que lo otro, pero su vida no reflejar ese amor. Amemos de hecho y en verdad, amor filial. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿cómo lo aplico? Aquí tiene una frase que le da la aplicación. Dice, el trabajo de vuestro amor. ¿Cuánto usted trabaja? O póngale otra palabra, sirve a sus hermanos. El amor tiene que ver con acción, no con sentimientos. No estoy negando los sentimientos. Pero dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El amor tiene que ver con dar. ¿Cuánto se da usted a sus hermanos? ¿Cuánto da de su tiempo? ¿Cuánto da de sus recursos? ¿Cuánto da de sus esfuerzos? ¿Cuánto da de su atención? ¿Cuánto da de sus oraciones? Cuando piensa en la palabra trabajo, ¿usted en qué piensa? ¿Piensa en responsabilidad? ¿Piensa en esfuerzo? ¿Piensa en sacrificio? Bueno, unamos estos dos conceptos. El trabajo de vuestro amor. No parecen ser conceptos que unamos con mucha facilidad. Cuando pensamos en trabajo no pensamos en amor, ¿verdad?
Usted piensa en amor, piensa en una relación romántica, piensa en trabajo y más bien se amarga, ¿verdad? Dice, ay, esfuerzo, uy, cuánta carga, uy, cuánto estrés, uy, cuánta presión. Pero ciertamente en la vida cristiana estas dos cosas tienen que estar unidas. El amor de Cristo obrando en nosotros que nos impulsa a no quedarnos quietos, sino a actuar, que nos impulsa a congregarnos, que nos impulsa a velar por los hermanos, que nos impulsa a orar, que nos impulsa a hacer algo por los que nos rodean. ¿Qué impulsó al apóstol Pablo a ir a Tesalónica, a ser encarcelado en Filipo, a entregar su vida a tantas dificultades y luchas? El amor de Dios en él, el llamado de Dios en él, que le hizo consciente de que Dios le amaba y como le amaba, no hay nada mejor que entregarse a hacer la voluntad del Señor. En último lugar, hermanos, la tercera característica es la constancia en la esperanza. Eso tiene que ver con una firmeza. Hoy hablábamos de perseverancia, ¿verdad? Perseverancia en la doctrina. Aquí podríamos hablar de perseverancia en la esperanza. Una de las características de esta carta es que aborda tema escatológico acerca de los eventos futuros. Seguramente el apóstol Pablo estaba preocupado por el entendimiento que estos hermanos tenían acerca de los eventos futuros, del juicio final, del retorno de Cristo. Por eso da gran espacio de la carta a abordar esos temas. Pero a modo de aplicación nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuál es nuestra esperanza en esta vida? ¿Y cómo eso afecta a nuestra vida? ¿Estamos realmente con la vista puesta en las cosas eternas y eso afecta nuestra manera de vivir? ¿Están nuestras esperanzas puestas en las cosas materiales o terrenales? ¿O estamos viviendo con un sentido correcto de que somos extranjeros y peregrinos? Y eso no debería llevarnos a desatender nuestros asuntos terrenales, porque también el apóstol Pablo tiene que corregir a esta iglesia acerca de algunos que con una falsa esperanza de la venida de Cristo no se ocupaban de sus asuntos. Pero entonces tenemos que tener la esperanza correcta en Dios y en la doctrina correcta para que podamos enfrentar las situaciones que nos tocan vivir, las pruebas, las luchas, las circunstancias que en la providencia de Dios pudiesen ser adversas. Esto puede llevarnos a pensar cómo ordenamos nuestras prioridades. Usted dice, soy constante en la esperanza, o sea que tengo una firmeza en saber lo que va a acontecer, lo que Cristo va a hacer, pero también en saber cómo debo vivir las circunstancias actuales a la luz de la eternidad. Entonces, el apóstol Pablo da gracias a Dios por la obra que Dios había hecho en estos hermanos, por el trabajo del amor, por la obra de la fe, por el trabajo del amor y por la constancia en la esperanza. Fe, esperanza y amor. Se menciona en las Escrituras varias veces. Todas estas características podríamos identificarlas como frutos de vidas transformadas. ¿Están en nosotros? Yo creo que sí, hermanos. Están en nosotros que profesamos ser de Cristo. Es más, yo puedo dar testimonio que he sido grandemente bendecido por la fe de ustedes, por el amor de ustedes y por la esperanza que hay en ustedes. Pero debemos animarnos a ir por más. Debemos animarnos a crecer. Debemos animarnos a poner en práctica lo que Dios nos da para el alimento espiritual de nuestra vida. ¿Podemos sacar aplicaciones a modo tal de que estas características crezcan en nosotros? Claro que sí. Piense cómo pueden crecer, cómo puede haber obras en su vida que manifiesten de mejor medida la fe en que tiene en Cristo, cómo puede haber un trabajo, un servicio que ponga en evidencia ese amor y cómo puede vivir las dificultades que les toca vivir a la luz de la esperanza que tenemos eterna en Él. Y usted también podrá considerar
a otros hermanos por los cuales ser agradecidos, porque también ve esa obra en ellos. Y cuando vemos esta obra de Dios en nosotros, en nuestra iglesia, y que esto es un motivo de alabanza y de gratitud a Dios, no solamente vamos a sentir gozo, sino también ánimo para seguir adelante. Quiera el Señor ayudarnos a seguir adelante. Cantábamos de la iglesia el fundamento. Seguimos en pos de nuestro Señor Jesucristo y debemos darle a Él muchas gracias por su obra. Oremos. Querido Dios, eterno, misericordioso, gracias te damos por tu palabra, bendice la exposición, ayúdanos a meditar y reflexionar en lo que nos has dado para que el alimento espiritual produzca crecimiento espiritual en nuestras vidas, también para que si entre nosotros hay personas que aún no han experimentado esa obra de gracia salvífica que le da paz contigo, tú, Señor, le llames a la fe en Jesucristo. Y es en su nombre que oramos y es que pedimos, Señor, no solo por nosotros y por nuestra iglesia, sino por todas las iglesias verdaderas de Cristo, para que nos ayudes a abundar en estas gracias. Y también, Señor, que podamos agradecerte a ti por nuestros hermanos en la fe y estos frutos que vemos en ellos. En Cristo Jesús. Amén.